Todos tenemos nuestro propio cuento y somos el personaje de otros cuentos. Aunque siendo sinceros, todos queremos un papel principal. Más aún, si es nuestra propia historia. Esta es la carta no entregada de un protagonista. Érase una vez una persona que vivía en un lugar muy lejano. Él estaba ahí, sentado frente al monitor. Escribía, borraba y volvía a escribir. Aquí no había que huir a la medianoche para evitar un caos. Aquí se trataba de acceder a las cosas que pudieran suceder. Y ahí entro yo, ese chico amable, el amigo confiable, el hijo pródigo, el compañero cómplice, el bueno, pero también el malo de la historia en la vida de alguien. Esas son las palabras de la carta que escribí hace unos años. Una carta que no fue entregada. Bueno, lo fue tiempo después. Pero fue una carta donde no conté la otra versión donde me veían como ese chico amable y otros ojos como el chico invisible. El amigo confiable para unos, pero para otros, un completo desconocido. Yo jamás podré imaginar lo que pasaría al paso de los años, pero los mismos años se han encargado de mostrarnos que los villanos tienen buenas historias que contar. Y no son los personajes, son los que cuentan las historias, los que ponen las reglas del juego y pueden hacer de una versión la mejor o la peor historia que sale de sus mentes. Pero sobre todo, los autores de las palabras llenas de veneno o de antídoto para quienes las escuchan. Lo interesante es cuando en toda historia llena de personajes, aquellos villanos se vuelven protagonistas de toda una saga. Y claro está que cuando dejas de ser el protagonista, cualquier otro personaje puede tener la razón. Pero es que no seamos hipócritas. El amor es como el dinero. Es necesario y sí da felicidad. Entonces, por supuesto que de un corazón roto nace un villano. Pero yo no quería ser ese villano. Yo quería ser ese caballero que pudiera proteger, aunque el control, por la búsqueda del felices por siempre, se convirtió en la poción tóxica que terminó por dormir en un sueño profundo los anhelos, los planes y a Cupido, ese ser del que incluso el amor dejó de creer. Sin imaginar que años después, ese otro personaje, de ese lugar muy lejano, estaría de regreso. De una u otra manera la vida me ha dado segundas oportunidades para aprender de los errores o para tropezar nuevamente con la misma piedra. Y ahí la única decisión es mía. Lo demás siempre será la consecuencia de mis actos, para bien o para mal. Desde que la historia de Cupido flechando me opacó gran parte de mis días, siempre estuve para ser confidente de otro corazón en donde me sentía protegido. Claro que decir te amo nunca se dijo, pero qué bonito podría haber sido responder a un te amo. Yo me siento amado por ti. Y aun con los regresos inesperados, con los reencuentros y con el resurgir de los anhelos, todo parece indicar que puede ser posible. Pero a veces solo se debe vivir el momento, porque es lo único que realmente importa. Pero no solo de un corazón roto nace un villano. También puede nacer de sueños rotos, de ver rostros de lágrimas porque a toda puerta que se toca hay una voz diciendo no, no y no. En los cuentos existen los ogros y seguramente pensamos que ellos son los creadores del no. Pero muchas veces, gente disfrazada de hadas madrinas o de príncipes encantadores son los creadores de esas palabras que a menos de que tengas tú la poción que les haga falta, por supuesto que hasta te ponen alfombra roja para entrar. Y yo no quería ser el villano. Pero si de por sí ya yo mismo me había apagado los reflectores, cuando los encendí y cuando pisaba el escenario, siempre había voces desde las butacas murmullando, haciendo que cada palabra tuviera el filo suficiente hasta para partir un cimiento de concreto. Y cuando lo lograron, salí por la puerta trasera, esperando no ser visto por nadie.
Pero si alguien me veía, claro que nunca faltaría una sonrisa y ese orgullo nato que hace decir todo salió bien. Esa frase que disfraza el miedo al que dirán. Cuando me atreví a comenzar a luchar por mis sueños, como si los llevara escritos en papel, siempre había otros encargados de romper en mi cara cada hoja. Caminé por las calles y fui observado por otros ojos que me señalaban con la mirada, con la única intención de juzgar. Tal vez porque viví sueños que otros no pudieron hacer, pero que siempre es más fácil opinar sobre el que lo intenta. Creí en el amor y lo sigo creyendo, aunque a veces el amor se pinte de colores. Creí en los sueños y sigo creyendo, aunque a veces uno debe seguir caminando bajo la tormenta para llegar a casa. Creí en las segundas oportunidades y sigo creyendo, a pesar de que el destino siempre diga que solo importa vivir el momento. Creí en poder lograr las cosas, pero aún sigo creyendo, porque a pesar de que la vida tenga estructura de cuentos de hadas, la vida ahora tiene las exigencias de los estándares de un reality show, porque la realidad siempre supera la ficción. Porque a pesar de todo, en la historia de alguien más, sé que seguiré siendo un villano, pero en mi cuento, en el que nadie mejor que yo sabe todo el camino recorrido, yo sigo siendo el autor de su propia historia. Érase un presente. Y no importa si siguen creyendo muy románticamente que los villanos no merecen el cielo. ¿Quién dijo que los protagonistas deben de ser los de buen corazón? Un villano, te guste o no, termina siendo el protagonista por la historia que decide callar para que otros vivan su momento. ¿Qué importa si eres el villano de otros cuentos? En tu historia te toca ser el protagonista. Esta carta ha sido entregada. La última carta, la carta de un protagonista. Es para mí un gusto llegar a este último episodio, que con esta carta, la segunda parte de la carta número 1, la carta no entregada de un villano, es como esta temporada llega a su fin. Quiero agradecerte porque has hecho posible este podcast, porque has vivido junto conmigo cada una de las historias. Hemos reído, llorado, nos hemos espantado, nos hemos quedado pensativos, hemos incluso ayudado a hacer que cada una de estas cartas sea entregada a su destinatario. Y también quiero agradecerte a ti que me compartiste tu historia para contarla. Y por supuesto, gracias a cada uno de los colaboradores por hacer posible el contar algunas de las historias. Gracias a todos los creativos que con su música le dieron esta parte sonora a cada episodio. Para mí es un gusto que este podcast sea compartido, sea escuchado, pero que sobre todas las cosas sea vivido, porque si de algo estoy seguro es que todos tenemos una carta no entregada. Te habla ahora Simón Alberti, y a nombre de mi otro yo, el último Peter Pan, te doy las gracias porque este proyecto no sería posible sin ti y tu tiempo para escuchar cada episodio. Y quiero dedicar este podcast a mi mamá y a mi papá, porque han sido parte fundamental para mi carrera, para todo lo que he creado y por supuesto porque bien lo dijo mi padre, el mundo es de los valientes, de los que se arriesgan. Así que será un gusto que me acompañes en una nueva temporada. Por ahora, muchas gracias y hasta la próxima.